Sofía Gutiérrez siempre había sido la gordita del salón. Desde la primaria, ese adjetivo la seguía a donde fuera, como una sombra que nunca podía quitarse. No importaba si sacaba las mejores calificaciones, si era amable, o si tenía un corazón enorme, lo único que la gente parecía ver eran los kilos que cargaba sobre sus hombros. A los 28 años, Sofía trabajaba como asistente administrativa en una empresa de publicidad en Ciudad de México. Era eficiente, organizada y siempre estaba dispuesta a ayudar. Pero aún así, nadie la tomaba en serio. En las reuniones, sus ideas eran ignoradas. En las comidas de equipo, era la única a la que no invitaban. Y cuando alguien le hablaba con amabilidad, era solo porque necesitaban un favor. Sofía fingía que no le importaba. Sonreía, hacía bromas, se burlaba de sí misma. Pero cuando llegaba a casa, se quitaba la máscara. Ahí, frente al espejo, se encontraba con la realidad, una mujer que había aprendido a esconder su dolor detrás de una sonrisa. Vivía sola, en un pequeño departamento que pagaba con esfuerzo. Cada noche, cenaba frente a la televisión, mirando historias de amor que la hacían suspirar. En el fondo, deseaba una vida diferente. Soñaba con que alguien la viera de verdad, no solo como la gordita simpática. Pero el mundo no siempre es amable con los sueños. En la oficina, Sofía estaba enamorada de su jefe, Julián Morales. Era alto, atractivo, carismático, y todo lo que ella creía inalcanzable. A menudo, él le pedía que se quedara después de hora para ayudarlo con informes, y Sofía lo hacía encantada, pensando que quizá eso significaba algo. Un día, Julián la invitó a salir a cenar. «Te lo mereces, Sophie. Eres la única en quien confío», le dijo con una sonrisa encantadora. Ella sintió que el corazón le explotaba en el pecho. Era la primera vez que un hombre la miraba así. Se puso su mejor vestido, se maquilló con nervios, y cuando él la vio, le dijo: «¡Guau, te ves diferente!». Durante la cena, hablaron de todo, de sueños, de la vida, del trabajo. Sofía pensó que, por fin, la vida le estaba sonriendo. Esa noche, Julián la llevó a su departamento. La trató con ternura, y ella, ingenua, creyó que era amor. Pero al día siguiente, todo cambió. Él no volvió a llamarla. En la oficina, la evitaba. Y semanas después, descubrió la verdad. Julián estaba comprometido con otra mujer, una modelo delgada y famosa con quien planeaba casarse. Cuando Sofía lo enfrentó, él solo dijo con frialdad: «No te lo tomes tan personal. Fue un error». Y ahí, frente a todos, la humilló. Los rumores se propagaron rápido. Los compañeros de trabajo murmuraban, reían, hacían chistes crueles sobre la gordita que creyó que el jefe la amaba. Sofía se encerró en el baño y lloró como nunca antes. Era el colmo. Esa noche, al llegar a casa, miró su reflejo en el espejo y susurró: «Se acabó. Nadie más me va a pisotear». Esa noche, Mariana se miró en el espejo como si lo hiciera por primera vez en años. Las luces del baño parpadeaban, y el silencio de su pequeño departamento se mezclaba con el eco de las palabras crueles que había escuchado horas antes en la oficina. «Nadie querría estar con alguien como tú, Mariana. No es por mala onda, pero deberías cuidarte», le había dicho Camila, su compañera de trabajo, mientras reía con otras dos chicas. Mariana sonrió débilmente en aquel momento, tratando de mostrar que no le importaba, pero por dentro sintió como su corazón se hacía pedazos. Era como si cada burla que había soportado durante años se hubiese acumulado en un solo punto de su alma, y ahora todo se derrumbaba de golpe. Se acercó al espejo y observó su reflejo. Su rostro redondo, sus mejillas suaves y sus brazos llenos, que tantas veces había escondido bajo mangas largas. «¿Por qué no puedo ser suficiente así?», susurró con la voz entrecortada. Se quitó las gafas, dejando que las lágrimas recorrieran su rostro sin resistencia. Durante tanto tiempo había aprendido a esconder su tristeza detrás de una sonrisa amable, de bromas y de una falsa seguridad. Pero esa noche no había nadie a quien engañar. Caminó hacia su habitación, donde una caja de recuerdos descansaba debajo de la cama. La abrió con manos temblorosas y encontró una fotografía. Ella, a los 17 años,
en su fiesta de graduación. Vestía un traje azul que su madre le había confeccionado con amor. Recordaba perfectamente aquel día. Mientras las demás chicas bailaban con sus parejas, ella fingía divertirse sentada con su refresco en la mano, escuchando los murmullos a sus espaldas. Pobrecita, nadie quiso sacarla a bailar. Esa frase la había perseguido toda la vida, aunque intentara fingir que ya no dolía. Se sentó en el suelo, abrazando la fotografía, y lloró en silencio. Pero esta vez no fue un llanto de víctima, sino de desahogo, de cansancio. Sentía que no podía seguir siendo la misma. Basta, Mariana, basta, se dijo frente al espejo, limpiándose las lágrimas. No más. A la mañana siguiente, aún con los ojos hinchados, se levantó temprano. Preparó un café y miró por la ventana, observando cómo el sol se asomaba tímidamente entre los edificios. Esa luz, tan cálida y nueva, la hizo pensar que quizás aún podía haber algo distinto para ella. Abrió su computadora y buscó algo que había evitado durante años, como mejorar tu salud sin odiarte a ti misma. Encontró videos de mujeres reales, con cuerpos parecidos al suyo, que hablaban de autoestima, amor propio y pequeños cambios. No eran modelos ni celebridades, eran mujeres que habían aprendido a aceptarse y, desde ahí, habían comenzado a transformar sus vidas. Esa mañana, Mariana decidió dar su primer paso. No por encajar en los estándares, ni por complacer a nadie, sino por ella misma. Salió a caminar por el parque más cercano, con unos tenis viejos y una camiseta amplia. Al principio se sintió observada, como si cada mirada fuera un juicio, pero pronto descubrió que nadie realmente se fijaba en ella. El viento fresco le acariciaba el rostro, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una extraña sensación de libertad. Durante el recorrido, escuchó música con sus audífonos. Una canción hablaba sobre levantarse después de caer, sobre aprender a quererse incluso cuando el mundo te rechaza. Mariana cerró los ojos unos segundos y respiró profundamente. «Puedo hacerlo», susurró, con una sonrisa leve, pero verdadera. Al llegar a casa, se sintió cansada, pero feliz. Era un cansancio distinto, un cansancio que significaba avance, esfuerzo, vida. Preparó una ensalada simple y la comió con satisfacción. No porque fuera una dieta, sino porque era la primera comida que hacía para cuidarse, no para castigarse. Esa noche volvió a mirarse en el espejo, pero algo había cambiado. Su cuerpo seguía igual, pero sus ojos no. Había una chispa de determinación, una luz nueva que brillaba entre la tristeza. Por primera vez, Mariana no vio una mujer derrotada. Vio una mujer cansada, sí, pero fuerte. Una mujer que había soportado más de lo que muchos podrían imaginar y que, a pesar de todo, seguía de pie. Antes de dormir, escribió en una libreta que encontró en su mesita de noche. Hoy lloré por última vez por lo que soy. Desde mañana, lloraré solo si me siento orgullosa de haber cambiado. Aquel día marcó el inicio de algo que ella aún no sabía cómo llamar, pero que, sin duda, sería el principio de su renacimiento. Los días siguientes no fueron fáciles. Aunque Mariana había tomado la decisión de cambiar, descubrió que el verdadero reto no estaba solo en mover su cuerpo, sino en cambiar su mente. Cada mañana, al mirarse en el espejo, se encontraba con la misma silueta, y las voces del pasado intentaban regresar. ¿De qué sirve intentarlo si nunca vas a cambiar? Tú no naciste para gustar. Pero ahora algo en ella era distinto. Ya no se quedaba callada ante esas voces. Cállense, se decía frente al espejo. Ya no tienen poder sobre mí. Comenzó a asistir a clases de yoga los fines de semana. Al principio le daba vergüenza, temía ser el centro de las miradas, la gordita que no podía estirarse bien o mantener el equilibrio. Pero la instructora, una mujer mayor de voz suave, le sonrió con amabilidad y le dijo: «Aquí no venimos a competir, venimos a respirar». Esa frase se le quedó grabada en el alma. Por primera vez, Mariana sintió que no tenía que demostrar nada a nadie, solo aprender a estar en paz consigo misma. Cada clase era una batalla, sí, pero también una victoria. Poco a poco su cuerpo comenzó a responder, su respiración se hizo más profunda, su espalda más firme y su mirada más tranquila. A la par, decidió inscribirse en un taller de cocina saludable. Allí conoció a Leo,
Un joven chef que, lejos de burlarse, la trató con un respeto cálido y sincero. Tenía un humor tranquilo, una sonrisa amable y una paciencia infinita para enseñar. La comida no es tu enemiga, Mariana, le dijo una tarde mientras cortaban verduras. El problema es cuando la usamos para llenar vacíos que no entendemos. Esas palabras la golpearon más que cualquier burla. Porque era verdad. Durante años había comido para calmar su ansiedad, su soledad, su rabia contenida. No porque tuviera hambre, sino porque buscaba consuelo. Esa noche, mientras cenaba una sopa ligera, pensó en todo lo que había cambiado. Ya no sentía esa necesidad desesperada de esconderse. Comenzaba a disfrutar del silencio, de su compañía, de la sensación de estar viva sin disfrazarse para agradar. Sin embargo, la vida aún le tenía pruebas preparadas. Un lunes cualquiera, mientras llegaba a la oficina, escuchó risas detrás de ella. Eran las mismas compañeras que antes la habían humillado, y aunque intentó ignorarlas, no pudo evitar oír su conversación. Mira quién viene, la nueva Fat Girl, dijo Camila con sarcasmo. A ver cuánto le dura la motivación. Mariana respiró hondo, mantuvo la cabeza en alto y siguió caminando. No respondió, pero por dentro se prometió que esa sería la última vez que esas palabras le afectaran. Ya no necesitaba aprobación, ni venganza. Solo quería paz. Con el paso de los meses, los cambios se hicieron visibles. Había perdido peso, sí, pero lo más importante era la luz que emanaba. Sus ojos brillaban, su postura era firme y su sonrisa ya no era una máscara, sino una expresión real de seguridad. Sus compañeros comenzaron a notarlo, incluso aquellos que antes la ignoraban. La invitaban a participar en proyectos, a almorzar juntos, y algunos incluso le pedían consejos sobre alimentación o motivación. Era curioso, cuando Mariana dejó de buscar ser aceptada, el mundo comenzó a aceptarla. Un día, mientras esperaba el autobús, un auto se detuvo frente a ella. Era Andrés, su exnovio. Aquel hombre que años atrás la había dejado humillada, diciéndole que merecía a alguien más de su nivel. Bajó el vidrio y sonrió con una expresión entre sorpresa y arrepentimiento. Mariana, wow, estás irreconocible. Ella lo miró con calma. No, Andrés. Por fin soy yo misma. Antes era la irreconocible. Él intentó hablarle, proponerle tomar un café, recordar viejos tiempos, pero Mariana solo sonrió y le respondió. Gracias por irte cuando lo hiciste. Si no lo hubieras hecho, nunca habría aprendido a quererme. Y con esa frase, se dio la vuelta y siguió su camino. No sintió dolor ni rencor, solo libertad. Aquel mismo año, con el impulso de todo lo aprendido, Mariana abrió una pequeña página en redes sociales llamada Gordita con propósito, donde compartía su historia, sus recetas y sus pensamientos. No tardó en ganar seguidores, especialmente mujeres que se sentían identificadas con ella. Recibía mensajes de chicas diciendo que gracias a sus palabras se atrevían a mirarse al espejo sin miedo, que habían empezado a hacer cambios reales en sus vidas. Mariana no podía creerlo. De ser la mujer que lloraba frente al espejo, ahora inspiraba a otras a dejar de hacerlo. Había pasado de ser el blanco de las burlas a ser una voz de fuerza y esperanza. Y mientras veía caer la noche desde su balcón, con una taza de té en las manos, comprendió algo que cambiaría su manera de ver el mundo. El valor de una persona no se mide por su talla, sino por la capacidad de levantarse cuando todos la dieron por vencida. Esa noche, Mariana sonrió, con el alma ligera. Ya no necesitaba encajar en el molde de nadie, porque había creado el suyo propio. Sofía dudó, pero aceptó la reunión. Quería demostrarle que ya no era la mujer débil que él conoció. Cuando Julián la vio entrar en la sala de juntas, su cara lo dijo todo. Sofía, balbuceó sorprendido. No puedo creerlo, estás diferente. Ella sonrió con calma. No, Julián. No estoy diferente. Solo dejé de ser quien tú querías que fuera. Durante la reunión, él intentó impresionarla, incluso la invitó a cenar después, como en el pasado. Pero esta vez, Sofía no cayó en su juego. Le entregó los documentos del contrato y, con una sonrisa firme, le dijo. No vine a buscar amor, Julián. Vine a cerrar negocios.
Él se quedó en silencio, avergonzado. Cuando salió del edificio, Sofía respiró profundo. Sintió una paz enorme. Había recuperado su poder. Años después, Sofía se convirtió en una figura reconocida por promover el amor propio y la aceptación corporal. Escribió un libro titulado Mi cuerpo, mi historia, donde narraba su transformación no como una lucha contra su cuerpo, sino contra los prejuicios. Yo no cambié para gustar, escribía. Cambié para vivir sin miedo. Y así, aquella mujer que fue burlada, rechazada y humillada, se convirtió en un símbolo de fortaleza. A veces, cuando veía viejas fotos de su pasado, sonreía. Porque sabía que esa Sofía gorda no era su vergüenza. Era su raíz. Era la mujer que soportó todo para que la nueva Sofía pudiera nacer.